buenas noches, que el Señor les bendiga. Les invito a ver sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo del 14 al 16. Amén. Los que no encuentren, los que están a su costado, por favor, dense vuelta, verifiquen que su hermano haya podido encontrar el libro de Romanos, capítulo 9, para que todos podamos leer la palabra de Dios y seamos bendecidos. Amén. Amén. Romanos 9, del verso 14 al 24. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me diráis: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma más un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó por mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Vamos a orar, hermanos. Poderoso Dios, te damos las gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos misericordia tras misericordia, Señor, en este día. Gracias por permitirnos, Señor, alabarte y exaltarte. Te pedimos, Señor, en esta noche, que seas tú limpiando, Señor, todos nuestros pecados, que seas tú lavándonos más y más como blanca lana, que seas tú abriendo cada entendimiento de cada uno de tus hijos que están en este lugar, Padre. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a conocerte, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos que seas tú, tu Espíritu Santo, hablándonos en esta noche, Padre Celestial. En el nombre de Cristo te damos gloria y te damos honra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Amén. ¿Cuántos están con frío? Todos estamos con frío, amén. Estamos con frío, pero eso no es impedimento para estar en la casa de Dios. Amén. Hay algo muy importante que para poder seguir estudiando esta porción de la palabra tenemos que entender. Algo que los que han venido a la clase de los martes de doctrina que da la pastora, de los atributos de Dios, nos va a ayudar a poder entender. Dios es soberano, amén. Y en los atributos de Dios, Dios es amor, a la vez es justicia, a la vez es misericordioso. Amén. Dios no deja su justicia por ser amor, y Dios no deja de ser amor para ser misericordioso, sino que Dios tiene sus atributos, todos los atributos de Dios. Dios es santo a la vez, Dios es poderoso, omnipresente, omnisciente. Todos los atributos de Dios lo tiene en la misma dimensión, en la misma porción. Por ejemplo, para que me entiendan con números, Dios tiene el 100% de amor, el 100% de misericordia, el 100% de bondad, el 100% de santidad. Dios lo tiene en la misma cantidad y a la misma vez. No puede dejar de ser misericordioso por mostrar su amor, y no puede mostrar su amor por ser misericordioso. ¿Amén? ¿Me entendieron? Amén. Por eso tienen que venir los martes a escuchar doctrina del Señor. Amén, porque eso nos ayuda a conocer. Esto me ha ayudado, hermanos, no se imaginan, a poder entenderlo. Porque hablábamos la semana pasada con varios jóvenes de la doctrina, de la elección, de lo que la hermana Katy nos había enseñado la semana pasada. Y ciertamente es algo que nos retumba en la cabeza, algo que
es un poco complicado de entender, pero lo que nos enseñaron los martes me ha ayudado bastante a poder entender, mediante el Espíritu de Dios y por su gracia, lo que el día de hoy vamos a aprender todos juntos. Y para poder entrar en contexto, vamos a leer el 9 y recapitular lo que vimos la semana pasada, desde el verso 6, para que todos entendamos. Capaz alguno no ha venido la semana pasada, pues bueno, para estar alineados y para todos poder comprender, vamos a leerlo desde el verso 9, el capítulo 9 del verso 6. Amén. Dice: no que la palabra de Dios haya fracasado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermana, ¿cómo no todos los que descienden de Israel no son israelitas? Es como decir, no todos los que son peruanos, ¿no?, van a descender o van a ser o son peruanos, ¿me entienden? Es como que es algo que no se deja entender, ¿verdad? No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de un peruano es peruano, pero sabemos que sí somos peruanos, ¿verdad? ¿Por qué dice esto? El capítulo 9, el verso 6, es la base para poder entender lo que vamos a seguir viendo. Si Dios no viene, Cristo no viene, el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, que habla de la promesa de Dios, que Dios no ha fallado, que su promesa sigue vigente. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay una descendencia, hay un ADN de Abraham, ¿no? Abraham tiene su descendencia, ¿no?, física, carnal, su ADN, y ellos son israelitas, pero no todos de ellos son la promesa de Dios. Amén. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esta doctrina de la elección incondicional es necesario entender los jóvenes para poder proseguir estudiando ese capítulo. La doctrina de la elección. Dios eligió incondicionalmente. Incondicional es que no hay una condición. Amén. Tú no tienes que hacer nada para merecer una salvación. Tú no tienes que esforzarte para que Dios te haga salvo. No es por mérito de nosotros, sino es por gracia. Ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Como les decía, hay una descendencia de Abraham, un ADN de Abraham, ¿sí?, que proviene del pueblo de Israel, pero algunos de ellos tienen el sello, tienen la promesa, tienen el Espíritu de Dios, y a ellos Dios lo eligió como lo eligió a Isaac, por elección, porque Dios lo quiso así. ¿Con alguna condición Isaac había hecho algo? No, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham y a Sara que ellos iban a tener un hijo. Sara lo tuvo, ¿a los cuántos años? A los 90. ¿Y Abraham a los cuántos? A los 100. Dios le había prometido y Abraham era el hijo de la promesa. Pero sabemos que Abraham y Sara no esperaron, ellos hicieron lo que ellos pensaron mejor. Sara le trajo una de sus esclavas, él tuvo a Ismael, Ismael fue el primogénito, ¿verdad?, de Abraham. Pero ¿quién fue elegido por Dios? Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le había prometido, era una promesa, algo inimaginable que una mujer a los 90 años pueda dar a luz. Y en esos años no había cesárea, hermanos, 90 años dio a luz, su vientre seco pudo dar vida. Fue porque Dios lo quiso así, fue por la promesa. Pero ustedes pueden decir, no, pero bueno, ya no eligió a Ismael, lo eligió a Isaac porque él era hijo de Sara, él era hijo de la promesa. Pero vamos a seguir leyendo. 9, porque la palabra de la promesa
es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. ¿Quién llamó? A Jacob. ¿Quién lo llamó? Dios llamó a Jacob. Los dos estaban en un solo vientre. Los dos eran mellizos. Amén. Pero ellos habían cometido pecado. Estaban en el vientre de su madre. ¿Habían cometido pecado? ¿Habían hecho algo bueno? ¿Habían hecho algo malo? No. ¿Quién eligió a Jacob? ¿Quién eligió a Jacob? Dios, por la doctrina de la elección incondicional. No había una condición para que estos dos bebés, uno fuera elegido y el otro fuera aborrecido. No había. Pero, ¿quién lo había elegido? Dios. Y a Dios nosotros, estos seres finitos, pecadores, ¿podemos reprocharle algo a Dios? No, ¿verdad? No podemos. Leía un comentario donde una mujer le decía a un pastor renombrado: pastor, yo no entiendo la verdad, cómo Dios pudo aborrecer a Esaú. Era entendible que podía aborrecer a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú era un pecador, porque Esaú no era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era más sorprendente cómo Dios pudo elegir a Jacob. Si Jacob, ¿qué era Jacob? Era un tramposo, un engañador, un pecador. ¿Cómo Dios había visto algo bueno en él? Porque no es porque nosotros hacemos algo, hermanos. Es porque en su finita gracia, en su infinita misericordia, Dios nos ha elegido. Es por eso que tenemos que entender esta doctrina de la elección incondicional. Dios nos ha elegido y es una buena noticia que Dios es el responsable de elegirnos. Porque si fuera por nosotros llegar a la salvación, nunca llegaríamos. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, porque somos pecadores. Y la paga de nuestro pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces démosle gracias a Dios, porque depende de Dios que tú estés acá. Porque es por la gracia y la misericordia de Dios que tú estés escuchando, que tú hayas escuchado, que en algún tiempo Dios te haya traído. Porque depende de Dios. ¿Porque vio algo bueno en ti? No, hermanos, no vio nada bueno en ti. ¿Porque sabías tocar, vio algo bueno en ti? ¿Por eso te llamó? No. ¿Porque sabías hablar bien delante de todos? No, por eso no nos escogió Dios. Dios escogió. Y tampoco es porque Dios conoce el tiempo. Yo la primera vez que escuché, yo en mi cabeza finita obviamente, dije, pero si Dios conoce el tiempo, Dios conoce el pasado, conoce el presente, Él sabía que yo en algún momento iba a conocerlo. Y es por eso que yo estoy en los caminos de Dios, pero no es así. No es porque Dios conoce el tiempo, es por su elección incondicional. Es porque Dios no ha visto nada de nosotros, porque si hubiera sido que Dios conoce el tiempo, Pablo no habría escrito lo que está escribiendo. No hubiera sido así. ¿Amén? Amén. Seguimos y dice, el 12. Se le dijo que el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborré. ¿Aborré? Aborrecí. En el libro de Romanos 3, el 10 y el 11, capítulo 3, versos 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno que busque a Dios. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque Dios es un ser infinito y nosotros tenemos nuestra mente finita. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto de acá, no hay uno solo que busque a Dios. No hay ninguno, hermanos. Es por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos ha escogido, nos ha predestinado,
nos ha llamado, nos ha justificado y Él nos va a glorificar. Amén. En el 13, en este verso que capaz para muchos dicen, pero hermana, ¿cómo va a aborrecer un niño que no conocía? Porque es una palabra fuerte, que ame a Jacob y aborrezca a Esaú, ¿no? Es como, pónganse en el lugar de Rebeca, tener 2 hijos y que Dios le diga que el mayor va a servir al menor, que se entere que uno a Dios amado y el otro aborrecido. Pero ¿qué podemos reclamarle a Dios nosotros, hermanos? Nada. No podemos reclamarle nada. No, Pablo nos muestra que a pesar de la incredulidad de los israelitas que recibieron la promesa del pacto, la promesa de Dios no ha fallado. ¿Por qué la promesa de Dios no ha fallado? Porque Cristo vino, hermanos, y por Cristo tenemos nosotros entrada eterna al cielo. Es por Él. Porque Dios en su justicia, no podía dejar que tú te acercaras a Él. No había forma, porque Dios es justo. No había forma. Pero Dios también es amor, y en ese amor puso la vida de su Hijo Jesucristo, para que Él cargara tu pecado. Y por ese pecado que Cristo cargó, Dios te perdonó. Y por eso Dios mostró misericordia por gracia. Y por eso tú te puedes acercar a Dios. Por los méritos de Cristo, no son por los nuestros. Pero Dios no dejó de ser justo, no dejó de ser amor y tampoco dejó de ser misericordioso, sino que todo lo fue a la vez. ¿Me entienden? En su justicia, porque Dios es justo, no dejó que nosotros nos acercáramos a Él. Pero la vida de Cristo lo hizo. Pero en el verso 14, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En esta salvación, ¿ustedes ven una parte de injusticia de Dios? Dios solamente nos dio de su justicia, amados hermanos. No nos dio injusticia. Pero para poder entender lo que Pablo menciona en el verso 14 y en el verso 19, hay 2 preguntas que le hacen a Pablo. Es como si Pablo le estaba escribiendo a alguien, pero alguien le estaba explicando y alguien le estaba refutando para que Pablo escribiera estas preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Y por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Son 2 preguntas que Pablo va a ir respondiendo y que capaz es un poco difícil, pero por la gracia de Dios vamos a ir trabajándolo. ¿Amén? Dios es soberano, amados hermanos. En el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues van a decir algunos de ustedes? Ustedes pónganse a pensar, ¿hay injusticia en Dios? Cuando leyeron la porción de a Jacob amé y aborrecí a Esaú. ¿Creen que hay injusticia en Dios? ¿Ustedes creen que hay injusticia en que Dios haya amado a uno y haya aborrecido a otro? ¿Hay injusticia? Ustedes, sin leerlo, ¿creen que hay injusticia en Dios? Pablo dice rotundamente, en ninguna manera, de ninguna manera, no hay forma. Pero las veces que las personas escuchan a Esaú aborrecido, es como que les doliera porque ponen en tela de juicio la justicia de Dios y porque creen que Dios no es justo. Pero Dios es justo, hermanos, nunca ha dejado de ser justo. Alabado seas tú, Dios. Dios es soberano. El hombre presupone erróneamente que esta doctrina pone en duda la justicia de Dios. Están hablando de la naturaleza de Dios y están poniendo en tela de juicio el atributo de Dios. Un hombre finito está preguntando, ¿es Dios injusto? Es un atributo de Dios. Es como decir que Dios no es amor. Es como decir que Dios no es eterno. En ninguna manera. Si tenemos duda o estamos teniendo un poco de temor a responder, es porque estamos pensando en un Dios diferente, no en Jehová. Porque Dios nunca va a dejar de ser justo, hermanos. Y si estás pensando en un Dios que capaz
puede ser que sea injusto, pues estás pensando en otro Dios y eso es idolatría. Ahora resulta que nosotros, que un ser que es de polvo, esté evaluando a Dios, le está poniendo a Dios en el banco, ¿no?, de los acusados y preguntándole, ¿Dios es justo? Un hombre le puede decir a Dios, Dios, ¿tú eres injusto? Y Pablo responde, como ustedes ven, de una manera tan tajante y tan fuerte, en ninguna manera. No hay manera. Dios no es injusto. Jamás pensemos eso de Dios, porque Él está actuando de manera injusta en la salvación de los pecadores, hermano, no es así. La manera de pensar de este hombre es absurdo y Pablo lo debe mostrar en el verso 15. ¿Qué pues diremos? 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto le dice Pablo a este hombre y vamos a leerlo en el libro de Éxodo para poder entender. Éxodo 33, 18 al 19. Para entrar en contexto de Éxodo, en el 32, ¿se acuerdan cuando Moisés se fue al monte Sinaí a recibir las tablas y dejó a cargo a Aarón? ¿Y qué hizo Aarón? Creó un becerro, ¿verdad? Hizo fiesta, la gente hizo idolatría y bajó Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. Le dice en el verso 19, 33, 18, 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo. Ay, estoy leyendo Salmos, discúlpenme. Deuteronomio. Entonces digo, te ruego que me muestres su gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y cuál es la gloria que Dios le muestra? Tendré misericordia del que tenga misericordia. Del que yo quiera, tendré misericordia, le dice Jehová a Moisés. No depende, hermanos, del libre albedrío. No depende de ti, no depende de mí. La misericordia, ¿de quién depende? Depende del Dios soberano. Y nosotros recibimos esa misericordia por gracia, no porque la merezcamos. Tú recibes tu sueldo, ¿por qué? Porque haces un trabajo, ofreces un servicio, por eso recibes una paga, ¿sí? Y exiges tu paga, ¿verdad? Pero, ¿podemos exigir misericordia? ¿Nosotros podemos exigirle misericordia a Dios? No, hermanos, no podemos exigirle algo que recibimos por gracia. Es por eso que Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Nosotros no le podemos exigir a Dios, Dios, ten misericordia de mí. Podemos clamarle a Dios, podemos rogarle por medio de la oración, porque Dios no rechaza a nadie. Pero exigirle a Dios misericordia, no podemos. ¿Por qué? Porque es de gracia. Es algo que no merecemos. ¿Y crees que Dios es injusto? ¿De verdad quieres que Dios sea un Dios justo contigo? Si Dios hubiera sido un Dios justo contigo, Dios hubiera decidido ser justo con todos nosotros y no nos hubiera mostrado su misericordia, nos enviaría a todos, absolutamente a todos, hermanos, a todos al infierno. ¿Por qué? Porque merecíamos la muerte. Pero Dios nos mostró misericordia a miles, nos mostró. R.S. Sproul menciona, unos reciben misericordia, el resto recibe justicia. Pero nadie, hermanos, recibe injusticia de Dios. Dios no es injusto.
Unos reciben misericordia, otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Es una gran verdad. Es una gran verdad, hermanos. Dios no es injusto por ninguna manera. Ningún pecador quiere la salvación que Dios ofrece. Nadie. No hay ninguno que busca a Dios, como hemos leído en Romanos. Así que esta elección divina, lo que Dios hace es por pura misericordia y por pura gracia. Amén, hermanos, amados hermanos. Así que no piensen que nosotros debemos exigirle misericordia a Dios. Es por eso que acá Pablo le explica bien. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Es algo que nosotros no debemos, no podemos exigirle a Dios. En el 16. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Como hemos dicho antes, ¿es por algo que nosotros hemos hecho? Es porque, no sé, hermana, uno tiene en su caso fisionomía diferente, uno es alto, uno tiene algo bueno para Dios. No es por las obras, es por gracia. Y es un texto que todos conocen muy bien. No depende de nuestros deseos, no depende de nuestros esfuerzos, porque no hay nadie, absolutamente nadie en esta tierra que busca a Dios. 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Por la Escritura le dice a Faraón, en otra versión, porque la Escritura le dice al Faraón: te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en el mundo entero. ¿Quién creó a Faraón, hermanos? ¿Quién creó a Faraón? ¿Quién lo puso en el puesto de Faraón? Dios, ¿verdad? ¿Y qué era Faraón? Se creía a Dios. Era un hombre muy malo, muy perverso. Era un hombre que ¿qué merecía de Dios? ¿Su injusticia? Dios no es injusto. ¿Qué merecía de Dios? Su justicia. Y vemos lo que le dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿Quién lo levantó? Dios. Dios lo puso en el lugar para mostrar en ti mi poder. ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. Dios pudo mostrar y mostró su poder en la primera plaga y en la segunda. Y en la tercera pudo quitar a Faraón. Pero Dios había puesto en Faraón ese puesto para mostrar su gloria, para mostrar su poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y como hemos leído, Dios pudo fulminarlo, ¿no? En la segunda, pero hizo todo para mostrar. Y con que Dios haya de manera que quiere tener misericordia del que quiere tener. Y el que quiere endurecer, endurece. ¿Es injusto Dios porque lo trató a Faraón como él merecía? ¿Dios es injusto por eso? No. ¿Qué merecía Faraón? Faraón merecía la muerte. Merecía juicio. Amén, merecía juicio. Así que Dios no es injusto porque trató a Faraón como él lo merecía. Muchos de nosotros capaz cuando leemos, pero ¿por qué endureció el corazón a Faraón? Simplemente lo dejó. Dejó que Faraón siguiera en sus delitos, en sus pecados, en su corazón duro. Lo dejó. Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y Faraón no era un hombre ejemplar. Dios no lo transformó en un hombre malo, hermanos. Dios no transformó a Faraón en un hombre malo. Dios solo determinó dejarlo a él sin freno y dejar que él haga lo que él haga. Dios es soberano, a Dios no se le puede tentar. Dios no puede ser tentado, no puedes poner mal en él y él no pone mal a nadie.
Así que Dios no es que puso o hizo que Faraón sea así. Recuerdo que mi hermano hace muchos años, hace bastante tiempo, cuando recién estaba aprendiendo y como que empezó a entender algo, a buscar más de Dios, y leyó parte de que Dios elige, ¿no? Y determinó que Judas sea el elegido para traicionar a Jesús, y dijo que él ya sabía Jesús que él era, ¿no? Quién iba a traicionarlo. Como que él en su cabeza, ¿no? Capaz de su mente finita que recién estaba aprendiendo, pero si Judas ya sabía que él iba a ser pecador, entonces no era culpa de Judas. No, hermanos, todos nacemos con pecado. Simplemente Judas, Dios lo dejó, igual que lo dejó a Faraón, en rienda suelta, lo dejó sin freno, dejó que él haga. Él tenía la oportunidad de conocer al Cristo, tenía la oportunidad de conocer a Jesús ahí mismo, pero simplemente no quiso. Así como muchos de ustedes no quieren acercarse a Dios porque no quieren pagar el precio. Igual Judas conoció a Cristo, pero él simplemente no quiso. No es que Dios lo haya puesto ahí, lo haya encajonado, no. Él tenía su pecado. Judas era así, era como ustedes ya saben, traicionero, que votaba, que mentía, que buscaba lo suyo propio. Nunca quiso conocer a Jesús. En el 18. De manera del quien quiere tener misericordia y el que quiere endurecer, endurece. No es Dios el que produce la maldad en nuestros corazones. En Santiago 1:13, para que podamos leer ese verso, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Dios solo deja que ellos actúen según su maldad. Había una historia que para que ustedes puedan entenderlo, porque sé que a veces es un poco complicado poder entenderlo, el tema de la elección incondicional que Dios ha hecho. Así como dejaron en rienda suelta lo que hizo Faraón y Dios dejó que Judas siguiera en su actuar. Por ejemplo, un ejemplo, para que puedan entender. Hay 4 rateros, ¿ya? 4 rateros. Capaz que quieren robarle a un joven, ¿no? Que está pasando ahí. Y los 4 son tus compañeros del colegio. Los 4 son tus compañeros del colegio, que tú has jugado partido con ellos, que son del suizo. y estos 4 quieren atacar a un joven, ¿no? Porque han visto que tienen su celular y los 4 van y justo tú te cruzas con ellos. Tú te cruzas con ellos y tú sabes lo que van a hacer y tú tratas de convencerlo. Le dices: no, amigo, por favor, no vayas, no. Y tú retienes a uno a la fuerza. Y los 3 se van, atacan al joven, lo acuchillan, el chico muere, los 3 lo atrapan, van a la cárcel. Y el que iba a ir también se quedó contigo porque fuiste tú quien lo forzó a quedarse, porque fuiste tú quien lo atrapó. Ellos, los 3 que se fueron a la cárcel, ¿merecieron lo que hicieron? ¿Tienen su merecido castigo? Amén, ¿verdad? Los dejaron, ellos se fueron, ellos lo hicieron. No es que alguien les dijo: hazlo. Ellos mismos cometieron ese pecado. Pero el que tú retuviste, ¿por qué todavía no está en la cárcel? Él quiso hacerlo, pero fue por ti que se quedó, porque tú lo agarraste. Así es Dios cuando tiene misericordia. No es que Dios es injusto, hermanos. Simplemente Dios lo dejó. Y en uno tiene misericordia. Pero nosotros podemos exigirle a Dios misericordia. No. Si Dios, toda la humanidad estaba destinado al pecado, está destinada a la muerte eterna. Y Dios quiere salvar a algunos, a miles. Y muestra su misericordia, muestra su gracia. ¿Dios es injusto? No. Dios no es injusto. Al contrario, unos reciben misericordia y otros reciben justicia de sus actos. ¿Alguno se queda con alguna injusticia? No, ¿verdad? ¿Entienden ahora un poquito más claro? Así, igualmente, Dios decidió soberanamente no detener a Faraón, sino que Faraón hiciera como él veía, y nadie puede decir que es injusto por dejarlo hacer. 19. La otra pregunta que le hacen a Pablo. Esta es otra pregunta también un poco fuerte. ¿Pero qué dirás? ¿Por qué pues inculpas? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad?
En otra versión, en la versión actualizada, dice, ¿por qué nos condenas, Dios, si nadie puede oponerse a lo que Él quiera hacer? Este hombre que estaba hablando con Pablo, o Pablo le estaba refutando o tratando de explicar, era un hombre que tenía su mente cerrada, que no quería escuchar. En otras palabras, le estaba diciendo, es justo que Dios nos llame o nos pida cuentas cuando Dios toma las decisiones. Eso es lo que le estaba diciendo a Dios. Estaba reprochándole y echándole la culpa de su incredulidad a Dios. ¿Pueden creerlo? Encima que este hombre no quería aceptar. Le dice, es justo que Dios nos llame a cuenta cuando Él toma las decisiones. Le estaba reprochando y Pablo le responde con 3 preguntas. Pero ya no Pablo trabaja en su mente de este hombre, porque estaban hablando mucho de teología con este hombre, sino que Pablo va directo y le habla a su corazón en el 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Le dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Le dice. ¿Realmente creemos adecuado que el ser humano le pida cuentas al Dios del universo? Un hombre que es polvo le dice al Señor eso. Y Pablo le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para que le pidas cuentas al Dios del universo? Eres un hombre, eres una criatura pecadora y aún así crees que tienes el derecho de criticar y de pedirle una explicación a Dios. Pablo le dice, y nos dice a nosotros también, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué se fue mi abuelito? ¿Por qué se fue mi tal? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Quién somos nosotros para decirle al Señor, Señor, ¿por qué? No somos nadie, hermanos. Dios es soberano. Dios tiene el control absolutamente de todo. Nosotros no somos nadie, somos polvo. No podemos decirle o criticar al Señor o preguntarle. Nosotros ni siquiera entendemos, hermanos. Creo que acá nadie entiende física cuántica. Nadie se entiende la teoría de la relatividad, la teoría de los quarks. Nadie se entiende, ni siquiera podemos entender la mente de Albert Einstein y queremos entender la mente de Dios. Cuando nosotros tenemos, yo tengo 31 años, Dios tiene una eternidad. Albert Einstein es ni un punto al costado de lo que Dios sabe y queremos entender a Dios. No, hermanos, hay cosas que nunca vamos a entenderle. Nosotros tenemos que conocerle, no entender a Dios. Hay cosas que por su gracia Dios ha revelado en su palabra, pero hay cosas que no los ha revelado. Y nosotros no somos quien para pedirle explicaciones a Dios o demandarle a Dios que nos explique o pedirle cuentas a Él. Y Pablo le dice, ¿podrá un objeto decirle a quién lo hizo? ¿Podrá un objeto decirle a quién lo hizo? ¿Por qué me has hecho así? No es que Pablo le dice en el 20, más hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Tú le puedes decir a Dios que eres su creación, ¿por qué me has hecho así? Ustedes que han estado en jardín, han trabajado con plastilina, han trabajado con arcilla, le han mandado a hacer un conejito en el colegio, una tortuga, todos han hecho, porque todos pasan y los que han estado en el suizo lo han hecho porque yo también lo he hecho. Su muñequito, su arcilla, le ha dicho, le ha reclamado a ustedes, yo no quería ser una tortuga, yo quería ser un conejo. ¿Le ha reclamado? No, ¿verdad? Los niños que juegan con plastilina, yo no quería ser un robot, quería ser una larva. No le dicen. Nadie puede objetarle a Dios como un vaso le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste con un brazo? Yo quería hacer un tazón. Es como cuando hacemos, la pastora que hace panes, su masa no le va a decir, yo no quería hacer una focaccia, yo quería hacer, no sé, un croissant, yo no quería hacer un quequito, yo quería hacer una pizza. La masa no te puede exigir, no puedes exigirle tú como creación de Dios, exigirle al Creador algo. No podemos.
Es simple, no podemos, porque somos su creación. Dios sabe por qué. ¿Por qué determinó? Y luego vamos a ver por qué determinó que esa masa fuera para tal pan y la otra masa fuera capaz para un brownie. Dios determina quién es un vaso para honra y Dios determina quién es un vaso para deshonra. Amén. En el libro de Isaías 19, 15 al 16, vemos el ejemplo que hace Isaías del alfarero. 29, 15 y 16. Isaías 29, 15 y 16. Dice, en aquel día, Isaías 29, estoy en el 19. Hay de los que se esconden de Jehová cubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad cierta será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? ¿Alguien le puede refutar a Dios? Nadie. Dios nos ha dado todo, absolutamente todo. Dios te ha creado con todo lo que tú eres, con una cabeza, con un cerebro, con unos ojos. Y lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios por su gracia nos ha formado, nos ha dado, ¿acaso capacidad para criticarnos, para criticarlo a Él? Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria, hermanos. Nosotros somos tan frágiles, que 2 años hemos estado encerrados por un virus que ni vemos. Somos tan frágiles y muchas veces queremos pedirle a Dios cuentas o exigirle por qué esto, por qué el otro, por qué a mí, Señor. Cuando Dios es soberano y lo único que ha mostrado en ti es su gracia y su misericordia. En el 21, ¿o no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Toda la masa, amados hermanos, estaba dañado por el pecado, toda la masa. Pero en su misericordia, Él decidió hacer un vaso, en su misericordia, un vaso para honra. Amén. En su misericordia determinó hacer un vaso, porque todos hubiéramos sido vasos de deshonra. Pero en su misericordia Él determinó hacernos a nosotros vasos de honra. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aleluya. ¿Cuántas veces Dios no nos ha tenido a nosotros tanta paciencia, hermanos? Tanta paciencia Dios no nos ha tenido antes de venir a sus caminos. ¿Cuántas veces no le hemos negado? ¿Cuántas veces nuestras mamás nos han tenido que obligar para ir al proyecto, para venir a la iglesia, para venir a un culto de jóvenes? Y Dios nos ha tenido paciencia. Tanta paciencia nos ha tenido Dios. ¿Y qué pues diremos? ¿Mostrar su ira y hacer notorio su poder? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Solo tenemos una opción, hermanos, y la opción es humillarnos delante de Dios y clamar misericordia, porque también Dios es un Dios de justicia. Tenemos que humillarnos a Dios y clamar misericordia. Es por eso que el título del día de hoy era que Dios es un Dios justo y misericordioso y que nosotros tenemos que alabarlo a Él. En vez de pensar si Dios es justo, es injusto, si Dios por qué o pedirle reclamos, tenemos que alabarlos y humillarnos delante de Dios.
porque Dios sigue teniendo paciencia y ha tenido paciencia. Nosotros no tenemos excusas, no tenemos ninguna excusa. No somos robots, hermanos, tenemos que asumir las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Para ir terminando, porque la hora ya nos gana, voy a tener que correr. En el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Este verso, léanlo hermanos, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿De quiénes están hablando acá? De los hijos de Dios, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Somos vasos de misericordia y estamos siendo preparados para gloria. Leíamos hace ya un poco como un mes el verso 8, el capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, nos mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Nosotros somos vasos de misericordia y Dios nos está preparando de antemano para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos está preparando para su gloria, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios por todo esto. No deberíamos preguntarnos, ¿no? No deberíamos preguntarnos si Dios es justo o es injusto. Esas cosas que Dios nos muestra su misericordia. Nos ha mostrado misericordia en vez de su justicia, amados hermanos, de mandarnos al lago de fuego. Deberíamos acercarnos a Dios postrados para que sea Él quien trabaje en nuestras vidas, nos humillemos. Amén, hermanos. Le damos gracias a Dios. Dios nos va a pedir en algún momento de nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? No somos nadie. Solo podemos reaccionar con agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha revelado. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor. Y démosle gracias a Dios por esa elección incondicional, esa elección que Dios ha hecho y que estamos en su casa, amados hermanos. Aleluya, damos gracias a Dios. Vamos a orar. Oh, bendito Dios, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos, Señor, misericordia y gracia, Padre. Gracias, Señor, porque nos has llamado hijos tuyos, Dios de amor. Porque nosotros no somos nadie para pedirte cuentas, bendito Dios. Oh, alabado, Señor. Oh, Padre bendito, gracias, gracias Dios, gracias Padre Celestial, porque tú eres el Dios que salva, porque tú eres el Dios que trabaja en los corazones, porque tú eres el Dios que nos ha predestinado, Señor, porque no depende de nosotros, Padre Celestial, no depende de nosotros llegar, Señor, llegar, Padre Celestial, a la salvación, porque somos pecadores, Señor, indignos de estar delante de tu presencia, pero es por tu soberana voluntad, por tu gracia, Señor, que nos has llamado, Señor, delante de ti, Padre Celestial, porque tú, bendito Dios, nos has predestinado, has sido nuestro encuentro, Señor, nos has llamado, nos has justificado por la sangre de tu Hijo Jesucristo, bendito Dios, y nos pides, Padre Celestial, que nos santifiquemos, que te conozcamos, bendito Dios, que paguemos el precio, Padre Celestial, que sigamos la carrera, Señor, para un día, Señor, Padre
Padre, ser glorificados contigo, con la vida, Padre celestial, ese sacrificio perfecto que hizo Cristo en su segunda venida, Padre, para ser glorificados junto con Él, bendito Dios. Oh, Padre celestial, gracias te damos, Dios, porque solo tenemos, Señor, en nuestros corazones el poder darte gracias, Padre. Gracias, Dios, porque depende de ti, Señor, no depende de nosotros, porque has venido a nosotros con misericordia y gracia, Dios. Oh, bendito Dios, tú no eres, Señor, un Dios injusto, eres un Dios de amor, un Dios de benevolencia, un Dios de misericordia. Alabado sea tu nombre. Permite, Padre, que cada adolescente, cada joven pueda entender, Señor, oh, bendito en tu misericordia, que tú los has llamado para que ellos te conozcan y sean llamados hijos tuyos, Dios, que tú no rechazas a nadie, bendito, si cualquiera viene en pos de ti y confiesa, Señor, con su boca que tú, Señor Jesús, eres su Señor y su Salvador, tú no le echas fuera, Padre, no echas fuera a ninguno, Señor, si tú que estás con los brazos abiertos, Señor, recibiendo, Padre, a todos, bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, damos gracias, Padre.